Ecuador Mental te da la bienvenida. Tu programa, El Retorno al Origen, un programa auspiciado por Ecuador Mental, bajo la dirección de José Ordóñez Mancheno. Bienvenidos, iniciamos. Estimados amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Quiero darles la bienvenida a este primer streaming de Retornando al Origen. Tenemos hoy la valiosa presencia de Priscila Ávila. Ella es una docente universitaria que quiero darle la oportunidad que nos haga una pequeña presentación justamente de su currículum antes de empezar esta temática tan interesante que es acerca de los símbolos y la salud mental. Un abrazo, Priscila, bienvenida. Quisiera darle la palabra en este momento para que nos haga una pequeña presentación. Muy buenas noches, querido José, gracias por el espacio, muy buenos días, muy buenas tardes a todos nuestros amigos que le acompañan en esta maravillosa propuesta Regresando al Retorno, al Origen, perdón. Agradecerle por este espacio y gracias porque, bueno, creo que la temática que vamos a abordar hoy sobre la simbología implica un conocimiento desde varias áreas, ¿no? Mi información es dentro de la pedagogía, dentro de la educación, soy docente en todos los niveles de educación y me he especializado más en la docencia a nivel universitario. Tengo un diplomado en investigación, maestrías y todo relacionado al tema de la docencia. Pero por la temática creo que es importante señalar que he venido realizando un estudio alrededor de 20 años en lo que tiene que ver a los estudios esotéricos, herméticos dentro de la escuela filosófica. Y todo este camino, si se puede decir así, me ha permitido el día de hoy poder acompañarme con un poco de conocimiento y podríamos empezar con este gusto. Fabuloso, Prisi. Bienvenida a este programa. Esperemos que podamos llenar muchas incógnitas en este momento, pero me gustaría saber desde su punto de vista y experiencia, tengo entendido de que hay una serie de palabras conceptuales como íconos, como símbolos, como iconografía, como mitología, que muchas veces la gente lo confunde. Sería muy importante ir estructurando en este detalle, porque son temas que a mi parecer son muy importantes, sobre todo en lo que son el entender los sueños. ¿Qué es símbolo primero para poder entender justamente lo que comentábamos posteriormente, lo que es la metáfora de los sueños, que muchas veces son las incógnitas que generan en muchas personas de que cómo debo interpretar o más bien cómo debo aprovechar un sueño desde el punto de vista simbólico, si vemos desde el ojo de Carl Gustav Jung? Perfecto. Como le comentaba José, el símbolo tiene una raíz latina y griega. Y en esta raíz, simbalón o simbalén o símbol significa lanzar junto con. Yo con la grafía, con la imagen, con el texto, con el símbolo lanzo un mensaje, ¿sí? Y despliego una información. Entonces, el símbolo generalmente es un elemento material que es asimilado por nuestros sentidos, ¿no? Dentro de la parte lingüística existe el signo, el significante y el significado, ¿no? El signo sería la parte visual, la parte gráfica, el significante es la parte fonológica, el sonido, que nos va a generar un concepto, y la unión de estos dos nos da el significado, que sería en conjunto en sí todo lo que tiene que ver con el signo lingüístico. A eso también hay una ciencia encargada, conocida como la semiótica, que nos permite hacer todo este tipo de análisis dentro de lo que se conoce en la decodificación de signos. Entonces es muy importante, por ejemplo, aprender a distinguir un signo de un símbolo. Un signo es más mecánico, es ágil, es rápido. Por ejemplo, la señalética, ¿no? El pare, el semáforo, una vía, paso, etc. Eso es mucho más mecánico, yo sé cómo reacciono y es automático.
En cambio, el símbolo tiene una connotación de una comunicación que puede ser mucho más alegórica, mucho más profunda y con una fuerza para la interpretación, partiendo desde lo que sería la conceptualización del símbolo, ¿no? Para eso, el más básico que conocemos para familiarizarnos son los símbolos patrios, el símbolo de la paz, algunas ideas simples para nosotros poder irnos entrando en el campo ya, en la materia. Ya, entonces eso quiere decir de que de alguna manera nuestro lenguaje está compuesto por signos, o de por sí las letras son signos, y esos signos forman palabras que a su vez generan significantes fonológicos, según me da a entender, y que a su vez derivan en una serie de conceptos o una serie de procesos organizados que van a dar un significado al símbolo, o es que el símbolo tiene algo que ver ya mucho más de manera metafórica o de manera universal, como suelen decir. Hay símbolos que aparecen en muchas culturas, pero sin embargo terminan significando algo parecido independientemente de las culturas que no se han conocido, ¿no? Es muy importante su interrogante, José, porque, como le decía, una señal o un signo es mucho más mecánico, ¿no? Es algo que yo sé a simple vista y reconozco, puedo identificar y puedo continuar con mis actividades. El símbolo es, al tener esta connotación analógica, interpretativa, con el mensaje implícito más profundo, y si se quiere decirlo así, filosófico, ideológico, cosmogónico, nosotros podríamos ir necesariamente siguiendo un proceso, ¿no? A partir del símbolo, perdón, nosotros tenemos que, por los sentidos, recibirlo, luego lo vamos asimilando, lo vamos asociando, luego lo decodificamos y posteriormente lo transferimos, ¿no? Entonces, tiene una estructura mucho más compleja que una señal común. Y como usted dijo, por ejemplo, las letras alfa y omega, que han sido icónicas, son letras, pero también son el principio y el fin, ¿no? Entonces depende de la cultura, de la civilización, se va a ir haciendo esta traducción de codificar la luz. Lo que me da a pensar con esto que usted nos indica, Prisi, es de que entonces, si es que lo hacemos ligar un poco con lo que es lo que se relaciona a la salud mental, cuando viene un paciente en mi caso y me habla de un sueño específico que es bastante extraño, yo me he topado con una serie de experiencias como, por decir, me siento como una carta rota en un juego de cartas ajeno. Entonces es como que realmente eso semánticamente significa una cosa, en la parte del signo significa absolutamente otra, y en la parte simbólica, donde está escrita la metáfora, es la parte que realmente no la vemos y no la logramos percibir. Entonces, podría ser interesante entender esto desde el proceso de salud mental como una manera para digerir los sueños en el hecho de no enfocarnos en la semántica, no enfocarnos en el signo, sino más bien de pronto enfocarnos más bien en el símbolo. Sí, a ver, como usted ha dicho, el maestro de maestros en la temática es Carl Gustav Jung. Él hace todo su estudio, ¿no? Toda su psicoanálisis a partir del trabajo de los símbolos de los sueños. Y justamente en el momento en el que uno entra en ese espacio, puede darse cuenta, y un ejemplo claro es una persona que él mismo narra en sus textos, una persona que está con fiebre alta, en el momento en el que él se levanta con una pesadilla, sueña que una casa se está quemando. Entonces, al decodificar el símbolo, la casa debería ser la persona y el incendio debería ser la fiebre. Entonces, en este caso, en este sentido, el terapeuta, el psicólogo, el psiquiatra, tiene que empezar a manejar
es el lenguaje, porque el símbolo es comunicación, el símbolo es un lenguaje, ¿no? Entonces, ahí entra otro elemento importante que es todo lo que trabaja Jung sobre los arquetipos, porque son, en cierta forma, toda esa información que nosotros recibimos desde las anteriores generaciones como una información colectiva para que no se puede llamar genética porque no se puede heredar la memoria, sabe perfectamente, pero hay una connotación de una memoria colectiva en la cual en los mismos textos de Jung se habla de, por ejemplo, los testimonios de una niña que sueña en muchas interpretaciones incluso alquímicas. Narra episodios bíblicos cuando la niña jamás había tenido esa información. Entonces, eso se podría considerar que está dentro de los registros de esta memoria colectiva, ¿no? Entonces, es básico el poder interpretar en este tipo de terapia el símbolo presente en las experiencias, porque recordemos que la mente está construida por las ideas, los pensamientos, las emociones y también el mundo de las experiencias, ¿no? Entonces, quizás un 70% del sueño puede ser producto de la experiencia y del símbolo presente en nuestras vidas a nivel cultural, a nivel social. Entonces, lo que me da a entender es que los símbolos en realidad comunican y los símbolos de alguna manera son metáforas del inconsciente colectivo, o más bien, los arquetipos vendrían a ser metáforas del inconsciente colectivo que se introducen de una manera sensorial, subliminal, digámoslo así, a través del manejo de nuestra cultura, nuestro lenguaje, nuestra procedencia. Por eso vendría a ser importante alguna vez escuchar a alguien decir, mira, lo increíble de todo esto es de que parte de nosotros estamos hechos de nuestros antepasados. Eh, Simplemente cada uno extraña su tierra. Si está en el extranjero, extraña su tierra y dicen, ¿por qué añoro tanto mi tierra? Si acá estoy muy bien, acá me siento bien. Incluso el sabor de la comida es diferente. Entonces estaríamos hablando que, como lo escuchaba de alguna manera, nosotros estamos respirando a nuestros ancestros, su polvo, su parte anterior, su parte histórica, cuando caminamos a lo largo de un campo, cuando nos alimentamos, de alguna manera es una tierra que históricamente tiene mucho en sus factores culturales, en su aroma, en sus sabores, en sus experiencias sensoriales, que de alguna manera se introducen de manera simbólica en nuestra mente inconsciente. ¿Podría ser eso parte del proceso del arquetipo? Justamente eso, José, el arquetipo está implícitamente en nuestro inconsciente. Entonces, nosotros heredamos, además de la parte genética, heredamos el registro colectivo desde lo cultural. En el caso concreto de nuestra región, por ejemplo, tenemos un bagaje de información desde la cultura cañari, inca y un sincretismo con los españoles. Entonces, toda esa fusión a nosotros, si se quiere llamar también, forma parte de nuestra estructura del imaginario con el cual nosotros contamos para inclusive nuestra producción de pensamientos a nivel personal. Entonces, el arquetipo influye impresionantemente en el pensamiento. Por eso incluso a veces se dice, parece que yo viví en este lugar que tiene muchos otros nombres dentro de, incluso de la parapsicología, el regresar a un espacio que yo pienso que tuve, pero quizás es esa memoria. Y a eso quisiera, si me permite, incluir un poco de información sobre la cultura rupestre, por ejemplo. En la época del Paleolítico, las primeras pinturas rupestres en la cueva de Altamira, por ejemplo, en Francia, que se encontraron, que datan de 10.000 a 12.000 antes de Cristo, se hacía un ritual en el cual primero dibujaban en la cueva con restos de tinta vegetal, carbón, inclusive sangre, pintaban, por ejemplo, al bisonte o al mamut, y luego de un ritual, ellos consideraban que en ese símbolo le captaban el alma del animal y posteriormente salían a la cacería.
Entonces, a partir de este primer momento del paleolítico medio al superior, en el cual ya pasamos del homínido al Homo sapiens y ya como tal a lo que somos hoy, se han ido dando esas estructuras de ese lenguaje simbólico en el cual el ser humano ha ido representando su imaginario, lo que siente, lo que ve y lo va plasmando en el símbolo, ¿no? Hasta posteriormente lo que tenemos del día de hoy como un testimonio, por ejemplo, son los grandes símbolos de las culturas como vikinga, con sus runas, que todo está decodificado mediante su cosmovisión de sus deidades. Tenemos, por ejemplo, a los mayas, a los aztecas, con la diosa y el dios, generalmente todos, los egipcios. Tenemos a nuestros propios incas, a los chinos con todo el tema del I Ching, como el libro de mutaciones, y todo está situado dentro del mundo del simbolismo, ¿no? Y a partir del simbolismo, como es el lenguaje universal, que puede ser transmitido, porque recordemos que también este arquetipo se plasma a partir del lenguaje de la tradición oral. Los pueblos se han mantenido gracias a la tradición oral. Hay un gran hermetista reconocido en el mundo del esoterismo, considerado uno de los más grandes, que se llama Hermes Trismegisto. Él decía que el conocimiento debe ir del maestro al alumno, de la voz al oído. Entonces, ahí está presente la tradición oral. Cada una de estas cosmovisiones nos van dejando justamente esa información a medida que pasan los años, lo que vendría a ser actualmente de lo que trabajó Jung en la arquitectura. ¿Ya? Entonces, lo que estoy entendiendo como parte de lo que usted me está diciendo se me viene a la memoria. Entonces, quiere decir que de alguna manera, como dice Joseph Campbell, estamos hablando de un monomito, estamos hablando, él tiene un libro que se llama El héroe de las mil caras, si mal no recuerdo. Entonces, él habla del camino del héroe, hemos escuchado el arquetipo recién estaba leyendo del sanador herido, o sea, el arquetipo de Quirón, si no estoy mal, que es un ser mitológico. Entonces estaríamos hablando de que la parte mitológica de alguna manera, libéreme de esta incógnita, es una forma de arquetipo o es un símbolo. No entendería por ahí, de pronto estoy equivocado. A ver, la acumulación de toda esa información cosmogónica, por ejemplo, cosmológica que tenían, supongamos, los griegos, al definir sus deidades, al ponerle un símbolo, supongamos, a Hermes, con su imagen alada, la acumulación, la fusión de todos estos símbolos, la experiencia y el aprendizaje logran llegar a lo que sería un arquetipo, a lo que sería ese concepto de la experiencia, o sea, es la suma de información que tenemos a partir del símbolo. Y lógicamente todo parte, como le decía, de la pintura rupestre, a partir de esta mitología y magia de explicar los fenómenos naturales a partir de lo sobrenatural y lo poderoso, ¿no? Y le fueron dando nombres y símbolos, como vemos en el caso de los celtas, por ejemplo, en el que el Yggdrasil es su árbol, y toda esta información alrededor de las lunas celtas también, eso va generando en su cultura información que se va instaurando en el inconsciente de generación en generación y va pasando por tradición oral y de hecho queda un registro cultural. Dentro de estos registros culturales también hablemos un poquito más de la cuestión de los sueños, que es lo que frecuentemente a muchos de nosotros nos inquieta. A veces tenemos unos sueños muy extraños, unos sueños realmente con una serie de simbolismos bastante particulares. Decía de que parte importante que hablaba Jung de descifrar esos sueños era no el punto de vista de otra persona, sino más bien el punto de vista particular de cada uno, es decir, que cada ser humano tiene su propia mitología personal,
su forma propia de descifrar el valor simbólico de lo que está soñando. Pueden ser imágenes, puede ser un perro, puede ser un gato, puede ser una escalera, puede ser un hombre peleando contra su sombra. Se me ocurre, de alguna manera, esto que estamos conversando podría tener alguna implicación para poder ayudar a nuestros pacientes para que estén tranquilos con respecto a sus sueños, que es una de las incógnitas más grandes cuando llegan y dicen, soñé esto y esperan que de pronto alguien les interprete, y no es que alguien les interprete, sino ocupar este sueño como una metáfora que a su vez puede ir construyendo o deconstruyendo otras partes inconscientes que están generando malestar en la persona. Justamente eso es lo que Jung analiza en el sentido de que muy poco se conoce aún sobre el lado del inconsciente, que lo dice esa parte mucho más oscura, si se puede decir así, que todavía no está explorada, pero que lo que se puede llegar a conocer, los hechos que vivimos, las experiencias, los traumas o situaciones alegres, son registradas y pasan vívidamente al plano del sueño. Va a depender mucho también del sistema de creencias, por supuesto. Porque una persona, por ejemplo, que está dentro de la escuela del camino del rosacrucismo, va a considerar que su cuerpo astral es el que en el sueño salió y realizó esta actividad o tuvo realmente esta experiencia. No así para la persona católica, para el budista, cada uno su sistema de creencias podrá interpretar los sueños. Pero es muy importante en un proceso terapéutico ir reconociendo ciertos elementos claves. Por ejemplo, si vamos un poco a Freud y entramos en el mundo de la parte que se presenta Freud en la sexualidad, también importante como el padre del psicoanálisis, si todo torna a lo sexual, por ejemplo, hay herramientas claves en un sueño, si es que yo sueño en cosas cortopunzantes, si sueño en llaves, si sueño en cosas que representen la parte fálica, ¿sí? O la copa, que vendría a ser hipotéticamente la espada, la copa, que es justamente la función alquímica, de la boda alquímica, que habla también Jung, del hombre con la mujer, en esa polaridad del ánimo y el alma. Ahí yo estaría pensando que esa persona tiene alguna interpretación a nivel sexual, que tiene que solventar algo a nivel sexual, cuando tenemos elementos cortopunzantes. Lo importante es que a nivel de la terapia se pueda aprender a identificar este código, estos símbolos, para poderles ayudar, ¿no? Muchísimas veces, por ejemplo, soñar en un matrimonio, en un bebé, eso es expectativas, qué proyectos tengo, cómo yo voy a generar nuevas oportunidades en mi vida. Entonces, sería muy interesante que esto continúe, este trabajo, y que las propuestas terapéuticas puedan en algo dar un soporte desde el símbolo a decodificar justamente. A veces hay sueños traumáticos, ¿no? Que no nos explicamos cuáles son las razones. Y eso es lo que nuestro inconsciente está aflorando y que es lo que no queremos decir muchas veces. Y que ustedes, doctor, mediante la terapia, y usted que trabaja también el tema de la hipnosis ericksoniana, también pueden ayudarnos a justamente encontrar esos puntos de quiebre para sacar, porque el sueño dice lo que a veces nosotros no podemos decir normalmente. Sí, me he topado con esa experiencia muchas veces, ¿no? Por ejemplo, una madre que no tiene una buena relación con la hija, o una hija que realmente está en conflictos con la madre y no sabe cómo expresarle, sueña que rato hemos pensado, se me ocurre un ave gigante, se le posa en la espalda y le abraza y ella quiere zafarse de esa águila, ¿no? Y eso genera gran desesperación, gran angustia, y es un sueño que les deja pensando muchas veces a las personas. Pero una cosa puede ser lo que uno descifra, pero la otra cosa sería lo que descifra el paciente. Y aquí viene la parte ericksoniana que a mí me fascina, que es el uso de las metáforas justamente para trabajar a nivel del inconsciente, y es el hecho de que se dice que si es que tomas el sueño como una metáfora, como una historia,
tú puedes empezar a encontrar la resolución a muchos de tus conflictos personales, siempre y cuando tengas tu mente abierta, con flexibilidad, con tolerancia, y a entender cómo, por ejemplo, si de pronto se me ocurre, como decía alguna vez esta paciente, es que eh, tenía muchos conflictos, de pronto se sentía agobiada por su madre, y lo que ella quería hacer en el sueño es desprenderse. Y realmente el águila lo que estaba era sujeta o apoyada con las alas protegiendo, ¿no? Entonces, ¿qué significado tiene? ¿Quién era el águila? ¿Quién era la persona, no? Hola, aló. Sí, José se fue. Se fue, Sí, se fue un rato la señal, será el tiempo. no, no creo. No, ¿Qué tiene no, por tiempo usted? no, o sea, sí, yo no, yo tengo una hora máxima, pero no sé cuánto tiempo estamos. Bueno, Si no, eh, manera de que me diga, yo le mandaba el link. Bueno, bueno, en todo caso vamos a seguir editando. Y la situación es de que realmente cuando la persona incorporó y se dio cuenta de pronto que este águila, que esta ave gigante que se encontraba en su espalda, simbólicamente representaba a alguien que le estaba protegiendo, a alguien muy fuerte, que le estaba cubriendo con las alas, que aparentemente no le dejaba salir, pero no es que el águila le estaba agarrando con las patas, sino que estaba apoyada en los hombros, que era muy diferente, o sea, podía tranquilamente abrir, moverse y salir, ¿no? Pero esta persona por puro miedo estaba paralizada. Entonces, el entender esa metáfora me parece maravilloso porque tiene mucho contenido simbólico, mucho significado, pero las personas lo ven de manera literal, según lo que me dice usted, Priscila, entonces estarían viéndole a través del significante y del signo, más no desde el punto de vista del símbolo. ¿Cómo hacer y cómo sugerir a las personas para que den el paso a la interpretación de la metáfora a través del símbolo? bueno, requiere también de bastante estudio y dedicación el tema del manejo del símbolo, pero quizás ser un poco más perceptivos, abrir un poco más nuestra mente, como sin, ser un poco más open mind, para poder ver más allá de lo que está, de lo que se nos presenta. Por ejemplo, a lo largo de la historia ha habido muchos eh, elementos positivos en el símbolo, pero también sus antagónicos, ¿sí? Por ejemplo, si es que vemos el manejo del yin yang, que es un elemento hermoso, con un simbolismo precioso, y a su vez podríamos analizar la cruz esvástica, que es de origen hindú, que fue utilizada para la sugestión, para el miedo, para el respeto a la autoridad. Entonces, a lo largo de la historia sí se ha manipulado también muchísimo las religiones, ciertos liderazgos con el símbolo, ¿no? Pero porque a la gente le ha faltado justamente lo que usted indica, a las personas el ver un poco más allá, el investigar, el indagar. Y yo creo que hay que recuperar ahora, más que nunca, en los momentos en los que nos encontramos, la capacidad de asombro. La capacidad de asombro nos hace mucho más niños, como dice algún autor, y es importante retomar esa inocencia, esa capacidad de asombro para yo poder sentir al símbolo, para poderlo decodificar, para poder ver que tiene una trayectoria mucho más, una dinámica mucho más amplia que una simple señal, ¿no? El simple hecho de analizar, por ejemplo, el ave que usted dice, la posición en la que está el ave y relacionar con su vida personal ante un problema con su madre, pues está directamente ahí simbolizado todo lo que está viviendo, ¿no? Mediante el símbolo. Es importante que la persona dedique mucho más tiempo y ahí quizás el trabajo podría entrar por parte del terapeuta de ayudar a decodificar más el símbolo, a ver que las cosas tienen un sentido más profundo del que estamos viendo a simple vista. Y eso es lo que se conoce en el mundo del esoterismo, del hermetismo, como el iniciado
que es la persona que maneja el símbolo o la geometría sagrada o todas las herramientas, y el profano, que se le llama comúnmente, que es la persona que desconoce, que ignora y que pasa por alto la información. Antiguamente las más grandes cruzadas, las más grandes catedrales, lo más grande que se ha construido, ha estado todo implícitamente con símbolos para que el que conoce la llave abra la puerta, ¿no? Un poco así. Entonces, nuestra misión, quizá desde la terapia, desde la educación, es, como educadora, es ayudarles a nuestros estudiantes, a la gente, a abrir esas llaves, esas claves simbólicas, a que no sea solo un conocimiento de unos pocos, ¿no? Sino que pueda servirles para su construcción personal y para ir analizando sus vivencias, que sobre todo mantener la mente clara, como diría Jung, ese viejo sabio o la gran madre, que es lo que se pretende. Entonces, de alguna manera, lo que estamos hablando ahorita es en el arquetipo del héroe, es decir, el llamado a la aventura, tú decides si aceptas o no aceptas el reto de empezar a hacerte cargo de interpretar tu parte simbólica, mitológica, personal, y el hecho de alguna manera asumir el reto tras la presencia de un viejo sabio o de un sabio que podría ser el equivalente del terapeuta o una persona que quiere incitarle a que busque mucho más adentro en su proceso de creación y reconstrucción o de construcción y transmutación o transformación, llamémoslo así, para generar un nuevo individuo con una mejor capacidad para desarrollar un aprendizaje o un manejo más ecológico de sus funciones mentales a través de una mejora en la relación con sus seres queridos, los individuos de la sociedad, pero sobre todo consigo mismo. Justamente, José, hay que darse cuenta que, a ver, el ser humano aprende, todas las personas aprendemos todos los días, el aprendizaje es transmutable, está en evolución, pero pocos se detienen a pensar cómo aprendo. Entonces el aprendizaje también tiene un proceso, ¿no? Que es desde un conocimiento previo, yo aprendo, pero luego el terapeuta tiene que encargarse de un poco generar el desequilibrio cognitivo, de hacer esa especie de caída para luego desequilibrarse, yo poder hacer mi proceso de reaprender. Entonces, yo aprendo, desaprendo para volver a aprender. Eso es muy importante. Introducirlo al inconsciente para que se convierta en conducta. Exacto. Entonces, ahí el terapeuta tiene que utilizar las herramientas para que genere, y no solo el terapeuta, como le digo, la mamá al hijo, el maestro al estudiante, o sea, que sea un proceso mucho más vivido, porque lo que nos está faltando ahora ante lo que estamos viviendo a nivel mundial es justamente, como le decía, la falta de la capacidad de asombro y de reflexión. Muy poco nos detenemos a reflexionar en nuestros procesos de construcción personales, ¿sí? Entonces es muy importante que los procesos de aprendizaje los vayamos viviendo y vayamos dando cuenta que a veces es importante que se nos caiga el telón, que se nos caiga la venda, y que muchas veces en el sueño justamente se está manifestando este inconsciente para que nosotros podamos volver a aprender de ese episodio que quizás como es traumático y que usted mismo nos ha enseñado, doctor, no queremos reconocerlo, pero que es importantísimo ese momento de desequilibrio en la parte cognitiva. Todo esto que se ha conversado me parece fabuloso porque han habido puntos bastante importantes en esta conversación, sobre todo cómo vamos entendiendo lo que es el significante, el signo, el símbolo, lo que son los arquetipos que son muy importantes en nuestra vida, el mito, lo mitológico, el desarrollo
el desarrollo del inconsciente colectivo, el inconsciente personal, el mito personal. Y esto que me encanta, que usted ha dicho que es que hemos perdido la capacidad de asombro. El otro día leía y decía, a veces tenemos que volver a desaprender a tal punto que seamos como niños, no por el nivel de madurez, sino por el nivel de inocencia que podemos y debemos tener de saber nuevamente preguntar sin vergüenza. No me refiero a sin vergüenza, sin vergüenza. El hecho, el hecho de preguntar, porque el mejor investigador es el niño. Oye, y es el que hace las preguntas más importantes. ¿Por qué se caen las hojas de los árboles? Papá, ¿por qué las piedras están en el fondo del río? ¿Por qué el agua se deforma encima del río? ¿Por qué baja tan rápido? Entonces son preguntas que a nosotros nos generan inquietud ya siendo adultos, pero de alguna manera es porque hemos perdido esa capacidad de asombro. Incluso siendo niños, nosotros podríamos visualizar de diferente manera lo que son los sueños, ¿no? Entonces, son puntos que en esta conversación se han venido topando de manera muy, muy interesante, que nos abren la puerta en este momento a una conclusión que sería muy importante que sea blindada hacia las personas que tienen problemas en su vida, porque esto no se aplica a trastornos mentales, sino en la vida en general, desde su punto de vista. ¿Cuál sería su recomendación final para las personas, para que se enganchen, para que recuperen esa capacidad de asombro, para que aprendan a cuestionarse, para que no tomen las cosas literalmente y aprendan nuevamente de las metáforas, que es la mejor forma que tenemos para aprender a través de nuestro inconsciente? Muchas gracias, José. Solo le quiero dejar como un tema antes de dar la conclusión final. Hay todo un apartado que estudia Jung y que estudia Alejandro Jodorowsky también sobre el símbolo del tarot en el manejo de la guía terapéutica. Entonces, esa es otra temática súper interesante en el que el terapeuta puede trabajar con oráculos, con cartas, con imágenes, para poder guiar justamente estos procesos, estos momentos, ¿no? Como guías, no desde la parte de supervisión, sino como una guía dentro del trabajo psicológico. Más o menos trabajando como arquetipos o más bien como símbolos que evocan pensamientos inconscientes. De alguna manera me dice eso, o entiendo de esa manera. Sí, justamente los diferentes símbolos y sobre todo la decodificación en el sentido de la imagen, del mensaje que da la guía de la cartomancia, ¿no? Con una lectura de pasado, presente y futuro que ha sido muy mal interpretada muchas veces, sino más bien como una guía orientadora para nuestro diario vivir, para un proceso de construcción personal, para tener como se dice, limpio el jardín de la mente, ¿no? Un jardín normal necesita ser podado y cuidado, y nuestra mente también tenemos que saber mucho, y esto puede ir a la conclusión, qué información estamos nosotros poniendo en nuestro disco duro, qué información, incluso los griegos decían, dime lo que comes y te diré lo que piensas. Influye mucho, yo creo que es una filosofía de vida desde la alimentación, lo que leo, lo que vivo, cómo respiro. La capacidad de asombro es no pensar mucho desde la parte racional y lógica y encontrar las razones a todo, sino el dejarnos sorprender con lo natural, con una flor, con el viento, con el agua, sin encontrarle mucha justificación a las cosas. Exactamente. Entonces, esa naturalidad con la que vivían justamente nuestros antepasados, todas estas grandes culturas y civilizaciones, tenemos que de alguna forma retomar, en medio del concreto, del edificio, de mi espacio en el que me encuentre, saber qué elementos son, como en moda, tóxicos y qué elementos no contribuyen a esta parte elemental. Y obviamente empezar a hacer pequeños ejercicios de darme cuenta, porque el dar cuenta es del significado etimológico de la conciencia. Conciencia es darse cuenta. Entonces,
conciencia, darme cuenta de, en ese momento de reflexión, qué estoy viendo, paso mucho tiempo en redes sociales, puedo alimentarme con otras cosas, puedo generar asombro, puedo empezar a analizar mis símbolos personales, mis sueños, qué cosas no estoy diciendo, y hay otros tantos temas como que uno se enferma primero mentalmente y luego somatiza, y hay maravillosa información sobre todo eso, ¿no? Yo creo que el mundo de la mente es uno de los principales, es el primer principio hermético de Ernest Registro en su obra Kybalión, que el universo es mental y la mente es todo. Entonces, depende de nosotros qué tan llena le vemos a la copa o qué tan vacía la vemos, ¿no? Es un tema de actitud también. Estimada Priscila, pues ha sido deliciosa esta conversación, realmente me quedo gratamente satisfecho, emocionado, realmente con estos nuevos descubrimientos y con estas nuevas palabras. Le agradezco su presencia el día de hoy en este programa Retornando al Origen. Quedaremos pendientes para otros temas muy interesantes, fue una conversación maravillosa. Pues para mí ha sido un verdadero placer contar con usted en este programa. Muchísimas gracias, José, por el espacio. Para mí es muy importante. Yo creo que la misión de todos y como educadora es el compartir para construir una sociedad mejor, un mundo mejor, una persona mejor, que eso es lo que necesitamos. A las órdenes siempre, y para mí ha sido muy grato también este espacio. Muchas gracias, Priscila. Nos veremos pronto y estimados amigos, recuerden, no perdamos la capacidad de ser como niños, no perdamos la oportunidad de reaprender, de aprender, simplemente también a cuestionarnos muchas cosas y volverlo a hacer de muchas maneras, pero desde una perspectiva diferente. Con ustedes nos despedimos. Priscila, muchísimas gracias nuevamente, bendiciones, éxitos en su vida personal y en su salud. Un abrazo para su familia, estimados amigos, bendiciones para todos ustedes y nos vemos en un próximo capítulo aquí en Retornando al Origen. Hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Este fue su programa El Retorno al Origen, un programa auspiciado por Ecuador Mental bajo la dirección del Dr. José Ordóñez. Muchas gracias y hasta el próximo capítulo. Sí, ¿no? Entonces depende